Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están hoy por acá? Les saluda su hermano, su amigo, su pastor Teodoro Castillo, con una nueva transmisión desde acá de la ciudad de Maracay, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón. Muy complacido de poder estar con ustedes una vez más, ¿verdad? En esta noche del día 9 de febrero del 2022, a estas horas de la noche. Aquí son las casi 12:30 de la noche acá en Venezuela. Les saludo con mucho amor, con mucho gusto a toda mi familia, a todos mis amigos, todos mis hermanos, discípulos, escuchas, ¿no? de mis audios y videos, de nuestros audios y videos en este su ministerio. Estamos muy contentos. Agradezco una vez más al Señor por esta oportunidad de poder traer hoy una vez más una nueva lectura, un nuevo tiempo de estudio, en todo caso de descripción de estas escrituras hebreas, mesiánicas, antiguas, extrabíblicas, ¿no? Como venimos desarrollando en esta su serie, los apocalipsis extrabíblicos hebreos mesiánicos antiguos. Y en esta ocasión, pues queriendo comentarles, ¿no? Queriendo hablar con ustedes en esta conversación, este video pregrabado que hemos montado, o vamos a montar ya pronto en YouTube y en nuestros canales ministeriales en YouTube y en Facebook, Ministerios Conforme a su Corazón, nuestro correo también para poder tener interacción con todos ustedes. Tristemente, pues este video no salió en vivo, ha sido pregrabado, pero no hay problema, porque bien pueden ustedes siempre interactuar con nosotros, conmigo, con este su servidor, pues por los modos, ¿no? Por las vías que ofrecen las redes sociales, por mensaje de texto, por el mismo teléfono de WhatsApp, que también está presente, ¿no? Que se puede observar en nuestros correos, ¿no? En nuestros medios que ofrecemos para ustedes en YouTube y en Facebook, los detalles de nuestro ministerio, el número de teléfono, el correo. Siempre pueden hacer preguntas como lo han estado haciendo. Y bueno, ya también la sección de mensajes privados o mensajes públicos, como gusten, pues estamos para servirles de parte de nuestro Señor. Yo quiero pues hoy comenzar a hablar un poco, como sea que en los videos anteriores hemos estado hablando del primer libro de Enoch, ¿sí? Y todo lo que pues de a poco ese libro, pues, ese llamado primer libro, como muchos estudiosos, eruditos, teólogos lo han nombrado. No es que el libro, ¿no? Sépase una vez más y valga recordar que no es que los libros traen sus nombres, no es que los libros ya vienen desde antaño, desde las primeras copias, de los primeros manuscritos, los rollos, los pergaminos, ¿no? Con nombres, con capítulos, con división de capítulos, con división de versículos. No es así. Estos son hechos y son trabajos que se les hacen a los libros, ¿no? Desde antaño, pero por estudiosos y copistas ya en épocas tardías, ¿no? Los originales no fueron divididos. El idioma hebreo, al escribirse, el paleohebreo y el hebreo antiguo, cuando los profetas, ustedes saben, ¿no? Deben de saberlo, el que no lo sepa, pues sépalo. Los profetas escribían sus rollos en pergaminos, en papiro, en cualquier material, ¿no? Los enrollaban, obviamente, se enrollaba el rollo, los libros, disculpen las hojas acá, que se me pasan de repente porque estoy pues con mi ventana abierta y con mi ventilador también acá, ¿no? Un poco caluroso acá en Venezuela, a diferencia pues de muchos países en este momento que están pues sufriendo los embates del duro, el crudo invierno. Acá pues estamos sufriendo bastante calor en estos días en Venezuela, pero gloria a Dios por eso. Seguía comentándoles pues del hecho de que estos libros no conllevan, no traen en sí mismos, desde los originales, pues estos nombres, ¿no? Primera de Enoch, primer libro de Enoch, segundo libro de Enoch, tercer libro de Enoch, el llamado tercer libro de Enoch, que valga a este momento para decir a toda mi audiencia, a todos mis hermanos, que han estado preguntándome últimamente e incluso pidiéndome, ¿no? que continúe con esta serie, ¿no? Con esta serie de charlas, de conversaciones, de enseñanza sobre estos apocalipsis, ¿no? Sobre estos libros reveladores, sobre estos apocalipsis extrabíblicos, hebreos, mesiánicos, ¿no? Antiguos, como lo es también este llamado segundo libro de Enoch, ¿no? El llamado libro de los secretos o libro eslavo de Enoch. El nombre lo adquiere por estudio de eruditos,
¿no? Y para diferenciarlo del llamado primer libro, que posiblemente, según lo que vamos a estar leyendo hoy acá, se encontró posterior al llamado primer libro, ¿no? Se le llama un segundo libro de Enoch, 2 Enoch, es como lo van a encontrar en Wikipedia o en fuentes en internet, sea el mismo texto como tal, o artículos relacionados a él que lo citen, pues así se le ha denominado, ¿no? Y se ha quedado con esta denominación. Un libro bastante interesante para todos los que ya lo ya han tenido oportunidad de leerlo. Muy interesante la lectura, muy necesaria desde mi punto de vista, que lo he leído ya varias veces y lo sigo leyendo, lo sigo estudiando por mandato de mi Señor, de nuestro Señor. Un libro bastante interesante en todo lo que dice. Un libro que parece ser el intérprete del primer capítulo y de los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando se habla del Logos, cuando el apóstol Juan presenta al Logos de Dios, a la imagen de Dios. En el principio era el Logos, y este estaba ante Dios, y este era Dios, como nos llega el texto, ¿no? Como nos llega la traducción hoy en día de ese libro, de ese Evangelio del apóstol Juan. No hay otro libro en las mismas escrituras bíblicas y aún más allá en las extra bíblicas, aparte de este segundo libro, eslavo de Enoch, el llamado el libro eslavo, el libro de los secretos, que es el que estamos hoy compartiendo. No hay otro libro en las escrituras que interprete esas palabras del apóstol Juan en ese primer capítulo de su evangelio, sino este. Cuando vamos a estar a lo mejor llegando en este video a esa parte donde el Padre le da la orden al Hijo de salir, y es cuando se cumple el verso en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice estaba ante Dios, ¿no? Ante Dios, como dice la última versión de la Biblia textual, todas las Biblias textuales, desde la primera edición hasta su cuarta edición, dicen ante Dios. El Logos estaba ante Dios, delante de Dios, ¿no? Muy interesante eso ahí, porque no es como precisamente viene diciendo el texto masorético, el texto de la comúnmente versión leída, ¿no? De la versión comúnmente leída, la Reina Valera y la mayoría de las versiones hoy traducidas a la mayoría de los idiomas modernos, no dicen así precisamente, ¿no? Como dice esta versión textual, ante Dios, y el Logos era Dios. Ahí sí hay pues otros detalles que considerar en otros estudios posteriores a este, en otros videos. Cuando dice que el Logos era Dios, ¿no? Ahí hay que considerar varias cosas después, ¿no? Que el Señor pues ha estado mostrándome, quiero compartirlas, debo compartirlas, como sea que mi Señor pues me encarga esto, ¿no? Por estas vías de poder estar compartiendo estas cosas. Pero teniendo esta Wikipedia, esta enciclopedia en línea, con tantas citas y referencias y tantos recursos a los que hace cita Wikipedia, los que cita Wikipedia, tantos contribuyentes, tantos investigadores a los que Wikipedia hace, ¿no? Cita cuando desarrolla el artículo para este segundo libro de Enoch. Leo acá en inglés, no me gusta ya, de por sí he compartido en videos anteriores que no me gusta mucho ya seguir leyendo en español, no confío mucho en los artículos y traducciones al español, prefiero leer directamente del inglés, de leerles a ustedes también, ¿no? Este artículo de Wikipedia correspondiente al segundo de Enoch dice así, pero primeramente por favor acompáñenme a orar y poner este video, ¿no? Esta conexión con ustedes esta noche en las manos de nuestro Señor, y darle gracias, ¿no? Señor, te damos gracias, yo te doy gracias con mis hermanos, con todos mis hermanos, hermanas, familiares, amigos, Señor, que pueden estar viendo este video en esta hora, ya en diferido, en cualquier hora del día. Me alegro mucho, Señor, de que tú puedas permitirme hoy por estas vías poder llegar una vez más, Señor, a tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das tan tremenda, Señor, de compartir, de leer, de estudiar estas escrituras que no nos han llegado a nuestra vida sino hasta este tiempo por voluntad tuya, mi Señor. Entendemos que tú tienes control de todas las cosas y que es en este tiempo en que tú has querido que tu iglesia, Señor, llegue a conocer aún más, mucho más de lo, Señor, de lo que nos dijeron, de lo que tuvimos oportunidad de leer, de lo que tuvimos oportunidad de estudiar en el pasado, con lo que nos dejaron los 66 libros de la Biblia protestante, los que nos llegó,
tanto que nos quitaron, Señor, tanto que nos quitó el demonio, tanto que nos quitaron las sociedades bíblicas unidas, tanto que nos quitaron, Señor, estos hijos del demonio, el Señor los reprenda, tantos libros, tantas escrituras hebreas mesiánicas, antiguas, que no nos llegaron nunca, Señor, y en especial este libro, que a todas luces, Señor, después de leerlo y con tan solo leerlo una primera vez, Señor, podemos de frente sentir tu presencia y saber que viene inspirado por ti, venido de ti, como sea que nos lleguen las traducciones al inglés, al español, a cualquiera de estos idiomas modernos, mi Señor. Yo te quiero dar gracias junto con toda tu iglesia que está comenzando a leer, Señor, a tener comprensión y leer estas escrituras. Y los que ya lo han leído, Señor, los que ya han tenido oportunidad, tiempo, ocasión de leer, Señor, tu libro, este segundo libro llamado segundo libro de Enoc, como sea que muchos libros, que la mayoría de los libros de la Biblia y de las escrituras hebreas mesiánicas extrabíblicas no vienen con nombre, no traen nombre desde el original, sino que se les ponen después, posteriormente, basándose los estudiosos y los eruditos para poder diferenciar estos textos de otros textos y basándose en las menciones de los mismos autores de estos libros, en ellos mismos, cuando se presentan y si se presentan o no se presentan, o basándose en la tradición, en lo que la tradición oral, Señor, pues dicta de que tal libro sea atribuido a tal autor, a tal profeta, a tal escritor, Señor, basándose en eso nosotros, Señor. Y yo en esta hora quiero darte gracias, mi Señor, por haberme dado la oportunidad, Señor, y por darnos hoy ocasión de poder estar acá. Te pedimos, Espíritu Santo del Señor, guíanos, guíame, mi Dios, cada vez más a entender tus secretos, tus misterios, tu interpretación de tus libros bíblicos a través de tus libros extrabíblicos. Bendito el Señor. Las escrituras hebreas mesiánicas se interpretan entre ellas mismas y este es un libro mesiánico, es el primer principio hermenéutico. Bendito el Señor. Para los que hemos estudiado hermenéutica, para los que sabemos un poco de hermenéutica bíblica, sabemos que el primer principio hermenéutico es que las escrituras hebreas del Señor, las mesiánicas, escrituras hebreas bíblicas, y toda escritura que esté incluida en la Biblia o no esté, no hay problema con eso, porque no están todas las escrituras hebreas incluidas en la Biblia, no lo están, nos las fueron sacando de a poco. En estos días yo imprimía la Septuaginta, la llamada Septuaginta de Brenton, traducción al inglés de la Septuaginta de Brenton, de los libros hebreos, escrituras hebreas de los años 200, 300 antes de Cristo, la traducción al griego, la Septuaginta, posiblemente la traducción al inglés más famosa, más reconocida hasta hoy, es la del año 1850-1870, hecha por Sir Lancelot Charles Lee Brenton al inglés. ¿No? Hay creo que hay una traducción previa al inglés de la Septuaginta, la llamada traducción de los libros hebreos del Antiguo Testamento al griego, la primera traducción. 3 siglos antes de la primera venida de nuestro Señor. Yo hoy en estos días la imprimí, antier la imprimí, la tengo completa. Trae los 66 libros que ya tenemos, más 16 libros más. Y el artículo, si vamos y revisamos en Wikipedia, en Internet, e investigamos sobre la Septuaginta, podemos llegar a saber que la Septuaginta, los textos más antiguos, ¿no?, que se tienen, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, son los códices más antiguos, los códices de la llamada Septuaginta, la traducción de los 70 o de los 72 que tradujeron los textos hebreos del Antiguo Testamento al griego 200-300 años antes de Cristo por orden del rey Ptolomeo, el rey griego que mandaba en Alejandría, la ciudad de Alejandría en Egipto, el actual El Cairo, la actual capital de Egipto. Pues esa traducción de esas escrituras hebreas comprendían muchas más escrituras hebreas de las que nos han llegado hasta ahora en nuestras Biblias, ¿no? En nuestras Biblias que comprenden estos 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. Esta traducción, la llamada Septuaginta, que en español la más antigua posiblemente es la Junman, la versión Junman del sacerdote católico Junman de 1920,
Incluye los 6 libros que todavía incluyen las Biblias católicas, ¿no? Al inglés tenemos la de Brenton, y esa es la que yo me traducía, me imprimí, perdón, en estos días, y la tengo ahí, con 16 libros más, que no están siquiera en la Biblia católica, y pues mucho menos la tenemos en la Biblia protestante, nuestra Biblia llamada evangélica, que nos llega, la mayoría, ¿verdad?, de las sociedades bíblicas unidas, que todavía tampoco está en la Biblia textual. Estos 16 libros de la llamada Septuaginta no fueron incluidos en la última edición, ni tampoco en la que ya se está preparando la 5ª edición de la Biblia textual. Pero son libros de libros, y muchos de ellos hay que revisarlos poco a poco cada uno. Muchos de ellos son mesiánicos, presentan al Mesías, incluyen profecía mesiánica. Todo libro hebreo que se sepa que es milenario, que se sepa que es antiguo, y que se sepa que tiene profecía mesiánica, hay que detenernos con él. No vaya a ser que sea inspirado por Dios. Este segundo libro de Enoc, también conocido como libro eslavo, leo acá el artículo ya de Wikipedia que lo introduce, que lo presenta, y que es el que voy a usar para presentarles, y ya luego para leerles un poco. Y como sea, pues tenemos que ir conectando, obviamente, ¿verdad?, este segundo libro al primer libro que ya hemos estado comentando, estudiando, hablando. Y bueno, al resto también de las escrituras bíblicas también, y de los demás apocalipsis o escrituras extrabíblicas que podamos, o que pueda yo hacer mención, como ya he hecho mención de varios libros apocalípticos reveladores, ¿no?, en mis videos anteriores. Este es el llamado, conocido como el Enoc eslavo, o el libro de los secretos. Es un texto pseudoepigráfico, dicen ellos. Este artículo dice que es pseudoepigráfico porque los que prepararon este artículo, pues no, y los eruditos de hoy en día, la mayoría, los más reconocidos en la mayoría de las universidades y seminarios teológicos modernos de hoy en día, ¿no?, pues no creen, no llegan a creer, la mayoría, no tienen consenso. La mayoría de estos eruditos no creen que este texto, que esta copia que se encontró, ya vamos a ver en qué momento, haya sido escrita propiamente por el 7º hombre después de Adán, por Enoc. No lo creen. Y como no lo creen, se lo atribuyen a otra persona que escribió a nombre de Enoc, o haciéndose pasar por Enoc. O como para tener mayor autoridad sobre lo que escribía, pues aduce o atribuye lo que estaba escribiendo al padre de la fe, Enoc, el escriba del Señor, el 7º hombre después de Adán, según el mismo Génesis bíblico. Por eso es que aquí dice en el artículo un texto pseudoepigráfico, y cuando usted escuche ese nombre, ese término pseudoepigráfico, es porque cuando se dice que un texto es pseudoepigráfico, aunque el mismo texto, como este texto lo dice en varias partes, yo Enoc, el autor se presenta, o hay una presentación de un posible autor, yo Enoc, bla, 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 yo Enoc, tal y tal cosa, yo Enoc, y usted ve que el texto está hablando en primera persona, aun cuando el mismo texto, muchos de estos textos, incluyendo trae esta presentación del autor, pues los eruditos dicen no puede ser, no pertenece a ese autor. Por este motivo, por esta otra razón, porque le hacen estudios temporales, históricos, le hacen estudios gramaticales, le hacen estudios críticos textuales, y terminan muchos, la mayoría, diciendo no pertenece, no lo escribió el tal autor que se presenta como el que escribe. Esto es tremendo, ¿no? Este artículo dice un texto pseudoepigráfico del género apocalíptico, y describe el ascenso del patriarca Enoc, que es el bisabuelo de Noé. Enoc fue el bisabuelo de Noé, a través de los 10 cielos y del cosmos centrado en la tierra. Este libro presenta un cosmos que tiene su centro en la tierra y no en el sol, como lo presenta también el primer libro de Enoc. Como se creía en la antigüedad que el centro del cosmos no era ningún sol, ninguna estrella, era la tierra, y que todos los astros, incluyendo el sol, giraban alrededor de la tierra. Este texto presenta esa idea, igual que el primer libro de Enoc. Aquí dice el artículo que la cosmología de este segundo libro corresponde cercanamente a las creencias de la Edad Media, en su época temprana, los
los principios de la Edad Media sobre la estructura metafísica del universo. Estoy traduciendo acá rápidamente del inglés al español, estoy leyendo del inglés el artículo. Puede que sea este texto, dice aquí el artículo, una de las mayores influencias para esa creencia, ¿no? en esos entonces, en la Edad Media. El texto se perdió, dice acá, el texto se perdió por muchos siglos, estuvo perdido y luego se recuperó y se publicó al final del siglo XIX, en los años 1870, 1880. El texto completo existente, existe solamente en la iglesia eslava, dice acá, pero hay fragmentos en copto, en egipcio antiguo, en copto, que han sido conocidos desde el 2009, dice acá, ¿no? La versión de la iglesia eslava, ¿no? Representa una traducción de una versión del griego más temprana, la versión que tiene la llamada iglesia eslava. Cuando decimos eslavo estamos hablando del idioma que se habla en Bulgaria, en varios países del este de Europa, sobre todo en Bulgaria, ¿no? En Eslovenia, en Eslovaquia, ¿no? Son idiomas hermanos, pero propiamente el llamado eslavo es el idioma que se habla en Bulgaria. Y bueno, en este caso, pues digamos un búlgaro antiguo, ¿no? Sigue diciendo aquí rápidamente porque queremos pues pasar la mayor parte del tiempo pues leyendo propiamente el texto, más que pues viendo lo que dicen los eruditos sobre el texto. Es muy importante pues leer lo que ellos opinan, la mayoría de los eruditos en todo caso, y ir comparando obviamente traducciones. Yo acá cuento con una traducción al español y con 2 o 3 traducciones de este texto al inglés. Me llevo más por las traducciones al inglés, ya lo he dicho, que por las traducciones directas de estos idiomas, del eslavo, en todo caso al español, ¿no? Las traducciones al inglés son más antiguas y pareciera ser que son hasta más seguras y más profesionalmente logradas, más correctamente logradas, porque de algún modo los eruditos encargados o los que se encargaron en algún momento de traducir al inglés, pues pareciera ser que tienen más estudios o que tuvieron mayores estudios de traducción profesional, ¿no? De actitudes de traducción profesional más precisas para lograr posiblemente un mejor texto, una mejor traducción más correcta, más parecida al original. Sin ánimo de decir que no haya buenos y excelentes traductores al español, no estoy diciendo eso, pero que sí sabemos que contamos con mayor cantidad de traducciones al inglés que pueden ser comparadas entre ellas y que a veces entre ellas se consiguen menos diferencias que cuando comparamos las traducciones del inglés y del español y vemos que en el español hay muchas diferencias a muchas traducciones logradas al inglés de muchos de estos textos, incluyendo este que estamos hablando hoy. Gracias a Dios pues contamos con estas habilidades. Yo como traductor profesional, ustedes lo saben, ya lo he dicho en diferentes videos anteriores, pues gloria a Dios podemos sortear las dificultades y poder decir lo que estoy diciendo y saber que no estamos pecando pues de falsa humildad en esto, sino que el que sabe, el que quiera, el que tenga un llamado de Dios, como es el mío en este caso, a estudiar estos textos, pues debería, obviamente, preocuparse por aprender por lo menos inglés o alemán, o quizás hasta francés, ¿no? Para poder tener una mayor cercanía a los originales, ¿no? Algunos scholars, algunos eruditos, atribuyen este libro a una secta judía no identificada, dice acá, mientras que otros lo tienen como una obra del primer siglo de los cristianos. Sí, primer siglo después de nuestro Señor, después de Cristo. Algunos lo consideran una versión cristiana más tardía. Algunos dicen que este libro fue escrito por cristianos. No está incluido en ninguna de los cánones de la iglesia cristiana ni la judía. Eso ya lo sabemos. Aunque sabemos que el segundo libro de Enoch es incluido, bueno, el primero realmente, aquí no lo dice. El primer libro de Enoch está incluido en los cánones. Este segundo también está incluido en el canon de la iglesia ortodoxa etíope, que es una iglesia de un corte más bien católico, pero hacia mucha tradición católica, aunque de este corte protestante, pero todavía con mucho ritualismo tipo católico,
la iglesia llamada etíope. Ellos tienen este libro todavía en sus canon, lo han tenido siempre, nunca lo sacaron. Porque esta es la cosa, cómo es que unas iglesias, unos países, unos cánones tienen Biblias, colecciones llamadas bíblicas o Biblias, donde unas iglesias tienen mucho más libros y otras iglesias tienen mucho menos libros, como es el caso de la iglesia cristiana católica occidental, que tiene cada vez menos libros. El segundo libro de Enoc se distingue del primer libro de Enoc, conocido como primer libro de Enoc, y también no está relacionado para nada, se dice acá, y era lo que venía diciendo al principio, con el llamado tercer libro de Enoc, que tenemos que decirlo de frente, después de su lectura y de mucha luz y estudio, podemos deducir que el tercer libro de Enoc no es inspirado por Dios. ¿Qué está diciendo usted, hermano Teo? Usted está diciendo que el primero y el segundo sí lo son, desde mi estudio, desde mi humilde opinión, y no solamente la mía, porque conozco pues tengo artículos y estudios sobre estos libros también de gente muy preparada, que también llegaron a tenerlos por inspirados, y los tienen por inspirados por Dios, aunque no estén en ningún canon de ninguna Biblia occidental, de ningún canon occidental de la Iglesia Católica o de la Iglesia Reformada Protestante Occidental, aunque no estén, muchos consideramos ya por la simple lectura y por la aplicación de los principios hermenéuticos, que el primer y el segundo libro de Enoc son inspirados por Dios. Basta que los leamos, y es lo que hemos estado haciendo. El tercero no, porque el tercer libro de Enoc, a todas luces, y sin tener que entrar en videos posteriores hablando del tercer libro de Enoc, desde ya pues podemos decir, ¿no? Invitar a su lectura, el que quiera leerlo pues vaya y léalo y dése cuenta. Es un libro de corte más bien rabínico, tipo talmúdico, tipo judío rabínico, donde se le atribuye a Enoc, y donde se dice que el rabino Ismael llegó al cielo y tuvo conversaciones con Enoc, con millares de ángeles que son nombrados en ese llamado tercer libro de Enoc, y que como sabemos, ¿no? Los que estudiamos estos libros, pues es un libro que incluso es usado por los cabalistas judíos y por todo cabalista para predicar la transformación del alma de los hombres en ángeles, en poder llegar a ser ángeles, como se dice que en ese libro Enoc llegó y se convirtió en un ángel, ¿no? Como se presenta Enoc convirtiéndose en un ángel en ese llamado tercer libro de Enoc. Por lo tanto, podemos descartarlo, ¿no? Y por otros factores más también, que se pueden dar cuenta, su estilo suena más bien hacia el Corán. El estilo de ese tercer libro de Enoc suena más bien como si fuese el Corán, ¿no? En algunas partes, de los que han tenido algún tiempo, los que han tenido algún momento de revisión del Corán y saben más o menos cómo suena en su estilo, vamos a decir, si en su estilo, pues también tiene el mismo estilo este libro, ¿no? De hecho es posterior, se sabe que este tercer libro de Enoc es mucho más posterior y se le atribuye a un rabino, ¿no? Diferente del caso del primer y segundo libro. El relato lo cuenta el rabino Ismael. Se llama tercer libro de Enoc porque se dice que el libro dice que Ismael llegó a hablar con Enoc en el cielo. El nombre pues terminó siendo tercera de Enoc o tercer libro de Enoc, aunque el que relata el cuento es el rabino Ismael, que ascendió al cielo. Se relata la historia de él que asciende al cielo en ese libro. Entonces, tantos detalles que nos pueden decir de una vez si este libro fue o no fue inspirado por Dios para ser escrito y para revelar cosas celestiales y cosas también terrenales. Conclusión, desde mi punto de vista, muy personal, obviamente. Cada quien tendrá su conclusión. Este llamado tercero no podemos tenerlo por inspirado, como hoy por hoy quiero decirle a la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, iglesia del Señor Jesucristo, este segundo libro de Enoc pareciera ser a todas luces inspirado por el Señor también, aunque no esté en tu Biblia, hermano, hermana. No te preocupes por eso. La Biblia es una simple colección de libros que nos quedaron, que fueron sacando libros de su impresión. La Biblia, la primera Biblia de Gutenberg, en el siglo XVI, que se imprimió, no tenía 66 libros.
¿Cuántos tenía, hermano Teo? Investigue, usted se va a dar cuenta que tenía muchos más libros, esa primera Biblia del siglo XVI. Apenas la Reforma, apenas comenzaba la Reforma en ese siglo. Precisamente en ese siglo cuando se inventa la imprenta y se comienza a imprimir en masa para su venta, para la venta de libros. La Biblia hoy por hoy es el libro más vendido del mundo, el libro más lucrativo para estas sociedades bíblicas internacionales. La mayoría, o casi todas, o por no decir todas, ¿no? Pertenecen al Vaticano, ¿no? y cuyos dueños son precisamente el Vaticano y muchos cardenales, ¿no? Eso hay que hablarlo con más calma, con detalle, con lujo, con estadísticas, pues en una posterior oportunidad. La tradición del manuscrito ha sobrevivido, según este libro, ha sobrevivido en más de 20 manuscritos en búlgaro antiguo y fragmentos, este segundo libro de Enoc, que se datan desde los siglos XIV al siglo XVIII de nuestra era. Estos materiales en búlgaro antiguo no circulaban independientemente, sino que fueron incluidos en colecciones que después fueron rearregladas, abreviadas o expandidas. Típicamente, pues los textos judíos pseudoepigráficos en eslavo fueron transmitidos como parte de códices litúrgicos, morales e historiográficos más grandes y hasta compendios, ¿no? Estos textos, donde materiales de tradición, de mayor tradición y marginales ideológicamente, estaban mezclados unos con otros. Este texto fue, no lo dice aquí en las primeras líneas, perdonen acá que estoy doblando pues los libros. No se dice en estas primeras líneas en este artículo de Wikipedia, ¿no? Que dónde fue encontrado, pero sí fueron encontrados la copia más antigua de este texto. Déjenme ver si no alcanza a ver por acá, pero es bueno que se sepa. El segundo libro de Enoc existe en recensiones más cortas y más largas también. Los primeros editores consideraron que la versión más larga debía ser la original, porque ya desde 1921 Schmidt y muchos otros autores desafiaban esta teoría y consideraban que la versión más corta era la más antigua. Estoy leyendo acá. Los que han tenido la oportunidad, yo compartí este libro en mi Facebook. Este libro está en mi Facebook, en mi muro. Ustedes pueden darle hacia abajo a mi muro y en algún momento van a encontrar el segundo libro, el libro de los secretos de Enoc. Yo puedo obviamente compartirlo una vez más con todos mis hermanos que lo soliciten por Facebook, por cualquier vía, por correo. No tengo problemas con eso. Está en mi Google Drive, en mi repositorio. Y ya pues muy pronto lo vuelvo a compartir junto a este video cuando ya pues se pueda ver este video posteado en mi Facebook. Pues al ladito van a ver, arribita, pues el texto de este libro en español. Lo tengo pues en inglés y debería también postearlo en inglés, obviamente. Compartirlo en inglés porque es más completo y trae notas de estos traductores. Esta traducción que tengo al español no tiene notas marginales. Las traducciones que tengo al inglés sí las tienen, muy interesantes, muy, muy importantes de leer y de entender, de comprender. ¿Sí? Consideraban la versión Bavelian, mostraba en 1952 que las partes adicionales encontradas solamente en la versión más larga usan términos más recientes. Otros eruditos sugieren que ambas, la más larga y la más corta, preservan material original de este texto y exponen la existencia de hasta 3 o 4 recensiones. ¿Qué es una recensión? Bueno, sencillamente, cuando se observa que un texto, después de salir originalmente en una primera copia, comienza a tener variantes, ¿sí? Los copistas comienzan sea intencionadamente o sin intención, pero comienzan a haber diferencias notables entre copia y copia. Digamos una copia de un texto, de un mismo texto que se llevó al norte de Europa, y digamos otra copia que se manejaba en el sur de Europa, por decir, y que se comienzan a estudiar entre ellas y se comienzan a observar diferencias en algunas líneas, en algunos capítulos, en algunas frases. Pues entonces comienza a decirse que
que tenemos diferentes recensiones, ¿no? Si esto perdura en el tiempo y llega pues a nuestros tiempos y se puede observar, pues decimos que hay que estudiar las recensiones de un mismo texto, ¿no? Lo que llamamos acá. Dos formas diferentes de enumerar los versos y los capítulos se usan en Segunda de Enoc, en este libro, el Segundo de Enoc. La más aceptada ampliamente es la de Popops, de 73 capítulos, ¿no? Mientras que la de Santo Sotero, ¿no?, tiene una división propuesta, una propuesta de división de 24 capítulos. o sea, imagínense eso, ¿no? Entonces, esto puede que suceda, pues bien puede suceder con cualquier texto, no solamente con este, ¿no? Con cualquier texto en la misma Biblia. En la misma Biblia tenemos casos de libros bíblicos, ¿no? que algunas versiones, algunos traductores, pues lo separan en tantos capítulos, y otros traductores, otros editores, el mismo libro lo separan en muchos o menos capítulos. Eso depende. Esto no está fijo. Esta división en capítulos y versículos no es algo fijo para ningún texto hebreo mesiánico antiguo, ni bíblico ni extrabíblico. Esto es bueno saberlo. Esto va a depender de los editores de la Biblia donde se tenga ese texto, o de las colecciones donde se tengan estos otros textos extrabíblicos. Esto no es algo fijo, esto hay que saberlo. La mejor familia de manuscritos son copias de la compilación de materiales rearreglados desde los capítulos 40 hasta el 65, hallada en el Código Judicial del siglo XIV titulado El Balance Justo. Los manuscritos principales de la versión más larga se designan, o están designados, se conocen en una convención internacional como R. Los manuscritos de la versión larga son los manuscritos R mayúscula, J mayúscula y P mayúscula. R, J y P. 3 recensiones. 3 tipos de manuscritos. Los manuscritos principales de la versión más corta se designan con las letras U mayúscula, B de burro, B bilabial mayúscula, B pequeña, B de vaca minúscula, mayúscula, y la N mayúscula. Es bueno saber que también existen otros manuscritos, también varios otros manuscritos. Lo que dice este artículo acá, esto es así. Tengo yo la impresión en inglés de este libro, donde tengo 2 recensiones, la recensión A y la recensión J, ¿no? Bueno, sí, aquí no sé, no les mencioné precisamente la recensión A, tengo la recensión R. La mayoría de los eruditos creen que el búlgaro antiguo, la versión del búlgaro antiguo fue traducida de una de las versiones griegas que se perdieron. La mayoría de estos eruditos creen que la versión en búlgaro antiguo fue traducida de una o más versiones en griego que se perdieron en el tiempo. Desde que los textos testifican algunas traducciones para que tengan sentido solamente en el idioma griego. Por ejemplo, una traducción encontrada, una tradición encontrada en el segundo libro de Noé, en este libro, el capítulo 30, que dice que el nombre de Adán, que el nombre de Adán deriva de las designaciones del griego de las 4 esquinas del mundo, dice el texto, que el nombre de Adán deriva de designaciones griegas de las 4 esquinas del mundo. Los semitismos encontrados en varias partes del texto, tales como la palabra ofanim, un semitismo, ofanim, un término semítico de lenguas semíticas, y el término raquia arabot, apuntan a la posibilidad de un texto, de una versión griega, de un texto original semítico detrás de la versión griega. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿O qué dice este artículo? Que en efecto se rastrea este libro, este texto, a un posible texto original que no era en griego, que no es el griego precisamente, sino posiblemente el hebreo o el arameo, o cualquier otra lengua llamada semítica, ¿no? Entiéndase lengua semítica como las lenguas parientes del hebreo, el árabe, ¿no? el arameo, del Oriente Medio, de las lenguas habladas todavía hoy en día y que se hablaban en esos tiempos, ¿no? Justo antes de Cristo, 200, 300 años antes de Cristo. En el año 2009 se encontraron 4 fragmentos en copto,
¿no? Que van desde el capítulo 36 al 42, se encontraron y fueron identificadas. Estas siguen la versión corta y se relacionan al manuscrito U, versión corta. ¿No? Hay una versión larga de este texto y hay una versión corta. Chévere, perdón acá, que se pasan las hojas, se me pasaron las hojas aquí solitas. Fecha de datación, algunos datan este texto desde el primer siglo antes de Cristo hasta el siglo X después de Cristo. O sea, un rango bastante amplio, ¿no? 1000 años para datar un libro, ¿no? Se han propuesto desde el más tardío, aunque se prefiere creer en la mayoría de los casos, por la mayoría de los eruditos, que este texto tiene una datación del primer siglo después de Cristo. La fecha del texto se puede deducir solamente en base a la evidencia interna, lo que dice acá, ¿no? Ya que los libros han sobrevivido solamente en manuscritos medievales. Aun si la referencia al libro segundo de Enoc pudiera hallarse en el libro sobre los principios de Orígenes, del escritor Orígenes, el escritor del primer siglo, uno de los padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia. Aunque se pudiera hallar una referencia a este libro en ese libro del padre Orígenes, llamado Sobre los primeros principios, capítulo 1, verso 3, o capítulo 3, el volumen 1, capítulo 3, verso 3. La composición de este libro debe ser posterior a la composición del llamado libro de los vigilantes del primer libro de Enoc, lo que dice este artículo. Aquí ya estamos comenzando a relacionar este texto con el primer libro de Enoc, que hay que hacerlo, es necesario, es menester hacerlo, en vista de que si ambos libros fueron como tal y de hecho, como creen algunos, incluyéndome, escritos de la mano del patriarca Enoc, del profeta Enoc, del escriba, el séptimo hombre después de Adán, si ambos fueron escritos por él, o Dios los trajo al mundo, los reveló al hombre a través de su siervo, de su profeta Enoc, pues los dos tienen que estar relacionados y no pueden contradecirse, ¿sí? No pueden contradecirse, porque si se encuentra contradicción entre ellos, pues bien podemos decir, ok, lo pueden llamar primera de Enoc, segundo de Enoc, se lo pueden atribuir a Enoc, pero ellos se contradicen y entonces no podemos tener mayor certeza de que en efecto ambos libros fueron escritos por Enoc. Se han hecho estos esfuerzos, como ya vengo diciendo, ¿no? Vengo diciendo acá, discúlpenme, estoy traduciendo directamente del inglés. Y dice, sí, la composición debe ser más tardía, posterior a la composición del primer libro de los vigilantes, el libro de los vigilantes del primera de Enoc, que según se cree fue compilado en el siglo III antes de Cristo, el primer libro de Enoc. Los argumentos cruciales para la datación temprana del texto han sido ampliamente conectados a los temas del templo en Jerusalén y a sus prácticas que se llevaban a cabo y a las costumbres que se llevaban a cabo en este templo, en el llamado segundo templo de Jerusalén. Los esfuerzos eruditos han sido en este respecto mayormente dirigidos hacia encontrar pistas de que el santuario todavía estaba parado, todavía estaba en pie, cuando el texto original fue compuesto. Una de las técnicas de datación de estos textos hebreos mesiánicos antiguos es tratar de hallar pistas en el texto como para saber si todavía estaba en pie el segundo templo de Salomón. El segundo templo, el segundo templo, ¿no? del Señor. El templo de Nehemías es el segundo, no el de Salomón. El de Salomón es el primer templo, ¿sí? Si todavía estaba de pie el segundo templo, reconstruido por Zorobabel y por Nehemías, por Zorobabel, ¿no? Por Esdras, en los tiempos de Esdras, después del regreso de la cautividad en Persia, cuando Ciro ordenó que se reconstruyera el templo de Salomón, ¿sí?
estos eruditos notan que los textos no dan indicación de la destrucción del templo, de que la destrucción del templo haya ocurrido en el tiempo de la composición del libro. Por eso es que lectores críticos de los textos pseudoepigráficos encontrarían dificultad en encontrar cualquier expresión explícita de sentimientos de tristeza o de lloro por la pérdida del templo. Entonces pareciera ser que todavía no había sido destruido el templo. Sabemos que el segundo templo fue destruido en el 70 después de Cristo, ¿sí? Fue reconstruido por Zorobabel y por Nehemías, todavía mucho antes del Imperio griego. Estamos hablando de unos 500, 600, 700 años antes de Cristo, fue reconstruido el templo, después del regreso de la cautividad en Babilonia y luego posterior en Persia. Y ese segundo templo pues duró casi 1000 años hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue invadida por tropas romanas del general Tito, enviados desde Roma para destruir a la nación de Judea. Y desde ese entonces, 2000 años, los judíos regados por el mundo nuevamente, una diáspora judía, una nueva diáspora judía desde el año 70 después de Cristo. Existen afirmaciones de que el valor del sacrificio animal y de las instrucciones haláquicas de Enoch, halladas en el segundo libro de Enoch, en el capítulo 59, también aparecen o parecieran ser diseñadas, no diseñadas en el estilo mishnaico preservacionista, sino más bien como si reflejaran las prácticas sacrificiales que todavía existían cuando el autor estaba escribiendo este libro. Todavía existía, pareciera ser el libro, la evidencia interna de este texto muestran que posiblemente todavía existían sacrificios de animales. Entonces posiblemente el templo no había sido destruido. Por eso es que se data este texto de 100, 200 hasta 300 años antes de Cristo. El templo todavía no había sido destruido. Por eso es que de aquí se dice, de aquí se cree. El contenido del texto. Vamos entonces a pasar acá a hablarles a grosso modo de lo que contiene este texto para despertar el interés de ustedes, mis hermanos, mis hermanas que me oyen, amigos, ¿no? Despertando el interés de la iglesia en la lectura de estos textos extra bíblicos, ¿no? Cuando tengo yo la oportunidad, cada vez que tengo yo oportunidad de estar con ustedes y de grabar para ustedes y de leerles y de explicarles tantas cosas con respecto, ¿no? Así como voy yo de a poco también preguntándole al Señor y revisando, estudiando, leyendo aquí, leyendo allá este artículo, el otro artículo, esta traducción, la otra traducción, comparando las traducciones de estos textos apocalípticos extra bíblicos, ¿no? Que tengo pues la encomienda de parte de mi Dios, mi Señor Jesucristo, ¿no? y de mi Padre Celestial, pues en compartir con la iglesia del Señor. Cada vez que tengo esta oportunidad, le pido al Señor con mucha humildad que abra los corazones, abran sus corazones, la iglesia del Señor, abran sus corazones a entender que las escrituras hebreas, no estamos hablando de escrituras mayas, no estamos hablando de escrituras escandinavas, no estamos hablando de libros sagrados de los incas, estamos hablando de que estas son escrituras hebreas. Cada vez que a mí me dicen, o que alguien me dice, ay Teo, hermano Teo, amigo Teo, pastor Teo, estos libros que usted habla, de los que usted habla, esos libros en los que usted se está metiendo, tenga cuidado, cuídese de ellos, porque pudieran ser fábulas, pudieran ser cuentos, pudieran ser mitos, en los que usted está cayendo y usted se está yendo por una línea y usted se está yendo por una tangente bien lejana a la voluntad del Señor para su vida y a lo que usted debería considerar como venido de Dios y como inspirado por Dios, escrito en papel, en cualquier material. Yo les respondo, yo los oigo, pero como sea que los he leído, me he leído muchos de estos libros, me los he releído muchas veces, y después de leerlos, muchas de estas escrituras extrabíblicas, hebreas,
Repitan conmigo, hebrea. No estamos hablando de escrituras mayas, iglesia del Señor, japonesas, chinas. Estamos hablando de escrituras hebreas que usted puede buscar en la historia hebrea. Escrituras y libros que estaban considerados inspirados en la antigüedad, en que estaban incluidos muchos de estos libros en cánones judíos de la antigüedad. Yo le puedo dar nombre, he venido dando nombre en mis videos anteriores de varios cánones, los nombres que se le dan a varias listas de libros del Antiguo Testamento y del Nuevo también, porque bien pronto entraremos a estudiar con la ayuda del Señor algunos de estos llamados evangelios, mal llamados algunos de ellos apócrifos, algunas de estas cartas, epístolas apostólicas de otros apóstoles que no están en la Biblia, que no aparecen, algunas de estas cartas atribuidas a algunos de estos otros apóstoles que también fueron apóstoles y que no están incluidos en la Biblia. La epístola de Bernabé, Dios mío, Señor, si la iglesia leyera esa epístola, apenas terminemos de leerla, la iglesia va a quedar con la boca abierta, vamos a quedar con la boca así. ¿Cómo es posible? Ese libro suena a todas luces, inspirado por el Señor. El Evangelio de Nicodemo, el llamado Evangelio de Bartolomé, de Natanael, que en estos días lo traduje al español porque no lo conseguía en español, lo traduje del inglés al español y se lo regalé a la iglesia. El Señor se lo regala a su iglesia a través de su servidor en español. No lo consigo en español. El Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, el mismo Apocalipsis del apóstol Bartolomé. Pronto ya, con la ayuda del Señor, anuncio a la iglesia que va a salir también de su servidor la traducción al español del Apocalipsis hebreo de Elías. Usted lee esos textos, leemos esos textos. Los leemos con humildad, con mente abierta, como nos leemos cualquier periódico, como nos leemos cualquier libro, sin miedo. Porque nos dijeron que eran apócrifos, que eran ocultos. Pero si vamos y leemos lo que nos caiga de Facebook, si lo leemos sin problema, si nos leemos cualquier otro material sin problema, sin miedo. Pero cuando vamos a leer libros hebreos que posiblemente son mesiánicos, hay que revisarlo. ¿Cómo sabe usted, hermano Teo, todo lo que usted está diciendo? Porque los he leído. ¿Cuál es el miedo a leer? ¿Cuál es el miedo a investigar? Miren lo que dice acá este artículo. Seguimos aquí. Yo le digo al Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdanos. No hay problema con leer, el Señor nos dirige, nos guarda, nos cubre. Porque estamos buscando al Señor en estos libros. ¿A quién estamos buscando? ¿Cuál es la intención de la lectura de estos libros? Hebreos mesiánicos, estamos en tiempos finales, iglesia del Señor. Estamos en tiempos apocalípticos, el tiempo del cumplimiento de las profecías, de los libros apocalípticos del Señor, de las escrituras hebreas apocalípticas que no están en su totalidad en la Biblia, no lo están, es lo que vengo diciendo en muchos videos anteriores y lo vuelvo a decir en este video, no está completa la revelación de nuestro Señor para la humanidad a través de sus libros. No están todos los libros en la colección que llamamos Biblia, no están. El Señor nos ayude. Señor, ayúdanos. Yo confieso desde mi corazón que Yahshua HaMashiach, Emanuel, Yahshua, el Señor salva en hebreo, ¿no? Yo confieso que Yahshua HaMashiach vino en la carne, tomó un cuerpo. El Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios ya existía antes de tomar un cuerpo en el vientre de María. Tomó un cuerpo, vino a morir por nosotros, pagó por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, murió por ti, por mí, en mi lugar y en tu lugar, para que tú, aceptando su sangre, su salvación, su sacrificio, pudieras tener salvación y acceso al cielo. Ya pronto viene otra vez por segunda vez, resucitó al tercer día, venció a todas las tinieblas, a todos los demonios y al mismo demonio, al mismo Satanás, los venció, los expuso en la cruz del Calvario, compró tu salvación y tu sanidad para tu familia y para mi familia. Yo lo confieso, soy su siervo, soy su esclavo, es mi Dios, es mi Señor, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, bajó a los infiernos, se llevó a todos los que esperaban en él antes de su primera venida, los rescató de los infiernos, subió con ellos al paraíso,
Ha reinado en el paraíso desde que resucitó de los muertos, todavía reina en el paraíso del Edén con ellos y ya pronto está por regresar por segunda vez. Harabashe, Harabajo. Maranata, Iglesia del Señor Jesucristo. Maranata, nuestro Señor viene, yo lo confieso. Él viene, Él resucitó al tercer día, subió, se sentó a la diestra de Dios Padre después de haber reinado todo este tiempo hasta ahora, en el que tiene que regresar a sentarse al ladito de su Padre para que pueda venir la destrucción y el juicio que ya viene para este mundo, y venir desde el cielo y rescatar a sus hijos y volver a resucitar a toda su iglesia. Yo lo confieso, Nahashi. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Yahei Bahei. El segundo libro de Enoc, también conocido como libro de los secretos de Enoc, se considera y se tiene en cuenta precisamente, o más que todo, por la descripción de los múltiples cielos. Estoy hablando ya del contenido del libro. Y de los reportes de las batallas entre ángeles y demonios. Este libro que vamos a comenzar, ojalá, a leer un poco, ya hoy mismo en este video, pero que será necesaria grabar un segundo video para seguir hablando de todo lo que dice y para poder leer un poco mejor. Este reporte se cree que ha sido conocido y que ha sido influenciado y que ha influenciado, ese reporte se cree que influyó en el apóstol Pablo en su descripción de su experiencia de haber subido al tercer cielo. Algunos dicen que Pablo, cuando narra en 2 de Corintios capítulo 12 del verso 2 al 4, algunos estudiosos dicen que parte de lo que escribe Pablo es influenciado por la lectura de este libro. Enoc describe los 10 cielos de esta manera. El primer cielo está justo por encima del firmamento. El firmamento, la estructura que soporta las aguas de arriba. Ese cielo azul que vemos arriba es un cielo de agua y es sostenido por una cúpula forjada, un firmamento, una estructura firme. Sostiene esa cúpula de agua. Eso se explica acá y era lo que se creía en la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XI, siglo X y para atrás, antes de Copérnico y de Galileo, era lo que se creía. ¿Cuándo comienza esta creencia moderna, satanista, satánica, masónica? ¿Cuándo? Galileo era masón. ¿Desde cuándo existen los masones? ¿Desde cuándo existe la masonería? ¿Desde cuándo existen los templarios? Que son los papás de la masonería moderna, los orígenes de la masonería moderna. ¿Desde cuándo, hermano Teo? Hay que leer, hay que investigar. ¿En qué siglo apareció Copérnico? El principal predicador de la teoría heliocéntrica, de la teoría astronómica, cosmológica, heliocéntrica, que dicta, que todavía se nos dice en las escuelas, de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Desde cuándo se predica eso? ¿Quién fue el primero que escribió sobre eso? ¿En qué tiempo, en qué edad, en qué fecha, en qué momento de la historia? ¿Desde cuándo? ¿Qué se creía antes de eso? O sea, es lo que hoy creemos, lo que hoy creen la mayoría, que el Sol, que los planetas, que las estrellas, que los viajes espaciales, que la NASA, que los astronautas tan bellos, cómo caminan los astronautas en el espacio, puros videos hechos por computadora, videos grabados y hechos por computadora. Es lo único que presenta la NASA en sus páginas oficiales. Usted no ha visto la foto y los videos oficiales de la NASA. Son videos que están comprobados y son fotos y son imágenes creadas en computador. Todo lo que tienen y todo lo que ofrecen, la mayoría, por no decir todo, pues, por no decir todo, para no ofender a muchos, ¿verdad? El segundo cielo, Enoc encuentra la oscuridad, una prisión donde los ángeles rebeldes son torturados. Segundo cielo. En el tercer cielo, Enoc ve tanto al paraíso representado como el jardín del Edén, el cual está guardado por ángeles, similar al paraíso de 2 de Corintios 12:2. Y también se encuentra con el infierno, donde son torturados los hombres malos. En el tercer cielo. En el cuarto cielo, Enoc encuentra un lugar donde se mueven, donde se observa el movimiento del sol, los movimientos del sol y de la luna, que se describen en detalle en el cuarto cielo.
Alrededor del Sol, él observa criaturas angélicas conocidas como Fénix, el ave Fénix, ¿no? Las cuales también se encuentran en el sexto cielo, ¿no? El Fénix y el Calcedrio, ¿no? También hay en este nivel un coro celestial que encierra, que se compone de ángeles guerreros, un coro celestial de ángeles guerreros en el cuarto cielo, que cantan, ¿no?, maravillosamente y de un modo maravilloso y mágico, el canto de estos ángeles, cuando decimos mágico, pues maravilloso, ¿no? En el quinto cielo Enoc encuentra los llamados Grigori, los llamados ángeles Grigori, que son soldados de Satanás en el quinto cielo. Soldados de Satanás que lucen, que parecen, tienen forma de humanos, que lucen como humanos, pero que eran gigantes, mucho más altos que los humanos y que los gigantes. Estaban en un estado de limbo. Enoc los observó en un estado de tristeza, de limbo, a estos ángeles, los llamados Grigori, en el quinto cielo. No habían sido todavía condenados cuando Enoc los observa, todavía no habían sido condenados, y Enoc los convenció de arrepentirse, o trataba de convencerlos de que se arrepintieran. Eso fue en el quinto cielo. En el sexto cielo, él ve a los ángeles que están a cargo del gobierno de los cosmos, de los mundos y de sus pueblos. También existen los arcángeles, también hay arcángeles que están sobre ángeles, y que miden toda la vida en el cielo, toman registro de toda la vida en el cielo y en la tierra. Y también observa a los ángeles que están encargados de las estaciones, dice aquí sí son las estaciones, y los años, los ángeles que están sobre los ríos y el mar, los ángeles que están sobre las frutas de la tierra, y los ángeles que están sobre cada árbol, sobre la grama de la tierra, ¿no?, sobre toda vida vegetal de la tierra, los ángeles que le dan alimento a toda cosa viviente, y los ángeles que escriben todo lo que hacen las almas de los hombres y todos sus hechos y todas sus vidas delante del rostro del Señor. Observamos que hay diferentes tipos de ángeles en diferentes cielos. Enoc va ascendiendo de uno por uno, ¿no? Lo llevan de la mano, si mal no recuerdo, 2 ángeles se lo llevan, y esta es una visita a los cielos. En el primer libro de Enoc observamos que Enoc fue paseado por la tierra, aunque en el primer libro de Enoc también se observa el término cielo, pero no precisamente se nota claramente de la lectura de ese primer libro que Enoc fuese ascendiendo hacia arriba, como se observa en este. En aquel primer libro de Enoc que hemos comentado y que posiblemente seguiremos comentando en videos siguientes a este, se observa esta distinción, que Enoc fue paseado por la tierra y fue llevado a lugares que él llamaba también cielos. No es precisamente esta misma historia la que se cuenta en aquel libro, ya lo sabemos, pero que en esta es a todas luces claramente una ascensión hacia arriba. Se nota claramente por muchos detalles en muchos capítulos. En el séptimo cielo, Enoc es guiado nuevamente por Gabriel, y se le permite entrar y ver al Señor en su trono cara a cara, pero a la distancia. Aquí es donde las legiones de ángeles, ¿no?, de los ángeles de Dios, viven en una luz hermosa. Se dice acá, en el séptimo cielo. Cuando llega al octavo cielo, ¿no?, el octavo cielo está justo debajo del firmamento más alto. Del firmamento más alto. Entonces vamos viendo que en el primer cielo hay un primer firmamento. Segundo cielo, otro firmamento, otra estructura que sostiene el segundo cielo. El tercer cielo, otra estructura que sostiene el tercer cielo, y así van. En este capítulo, o en esos capítulos que describen al octavo cielo, se menciona al firmamento más superior en el cual están stuck, dice aquí el término en inglés, en el cual están atascadas o detenidas las constelaciones en este cielo llamado Musaloth en hebreo, el octavo cielo. El cargador de las estaciones y el que mueve las constelaciones.
Se expresa acá en el octavo cielo. Misterios, ¿no? Misterios que bien, si no entenderemos algunos, muchos de estos acá en esta vida, pues en algún momento de nuestra eternidad con el Señor tendremos oportunidad de preguntar. El noveno cielo es el firmamento más alto, dice acá esta descripción, en el cual están fijas las constelaciones y el cambiador de las estaciones. El décimo final, décimo cielo o cielo final, es donde Dios, el trono de Dios está, donde reside el trono de Dios y donde el rostro de Dios se puede ver de cerca, en el décimo cielo. Es la corte, es el cielo donde está presente la corte de Dios. El décimo es lo que dice el libro, es lo que revela el libro. Este libro puede ser dividido en 4 secciones, ¿no? Según este artículo. Este libro se puede dividir en 4 secciones. En la primera sección, en el capítulo 1 al 22, Enoc, a la edad de 365 años, es llevado por 2 ángeles a través de los 10 cielos uno por uno, del capítulo 1 al 22. Luego tenemos una segunda sección, ¿verdad?, que va del capítulo 23 al 37, donde Enoc, nuevamente guiado por Gabriel, habla con Dios en el 10º cielo cara a cara. Luego de eso, Enoc es ungido por Miguel y se convierte y pasa a estar en un estado similar en apariencia a los ángeles. ¿Sí? Aquí Dios crea órdenes, rangos, grupos de ángeles, pero un ángel entre ellos un ángel entre ellos trata de establecer su propio trono. O sea, aquí se le cuenta, Dios le cuenta que uno de estos ángeles trató de establecer su propio trono sobre el trono de Dios. ¿Qué les parece? Aquí es donde Dios le habla a Enoc de Satanás. Dios de esta forma lo lanza y junto con su división, junto con su grupo de ángeles, lo lanzó hacia abajo para que permanecieran sobre el abismo. Esta historia es similar a la que se cuenta la historia de la guerra del cielo entre Dios y Satanás. El grupo de ángeles identificados como los ángeles de Satanael, sépase que Satanás significa acusador, fiscal, acusador en hebreo, Hasatán, el acusador, el fiscal, el que acusa. Luego, posteriormente, seducen a Eva en el jardín del Edén. El Señor le pide al ángel Berebiel que le dicte a Enoc los 360 libros que contienen todo lo que se puede conocer. 360 libros. Revela este libro que Enoc escribió 360 libros. Ahí podemos decir, hermano Teo, eso habrá sido así. ¿Dónde están esos libros? Si usted me está hablando de un primer libro de Enoc, un segundo libro de Enoc, usted me está diciendo que hay 360 libros de Enoc y que cada libro dice algo diferente. Puede ser. O podemos estar hablando de 360 capítulos. 360 capítulos, pero este libro dice el número claramente, que Enoc escribió 360 libros. Cuando mínimo. Contienen todo lo que se puede conocer. Posteriormente, el Señor mismo le dice a Enoc los secretos, desconocidos aún para los ángeles, les cuenta a Enoc. Desconocidos aún para los ángeles de la creación, los secretos de la creación hasta el diluvio. Dime tú, Iglesia, ¿no te gustaría leer? ¿No te gustaría saber? A ver, ¿qué dice? A ver. Bueno, sí, en serio, ese libro habla de eso, hermano Teo. Bueno, sería interesante ver, como para ver si concuerdan o no con lo que dice el Génesis de la Biblia. Luego Enoc es enviado de regreso a la tierra por 30 días. Esto fue antes de ser tomado definitivamente y llevado al cielo para estar con el Señor en el paraíso. ¿No? Como sabemos que lo dice la misma Biblia, el mismo Génesis dice que Enoc fue tomado, ¿verdad?, vivo, y Dios se lo llevó vivo, como lo cuenta también el mismo primer libro de Enoc. La tercera sección irían desde el capítulo 38 hasta el 68. ¿Sí? Es una lista de las instrucciones doctrinales y éticas dadas por Enoc a sus hijos, ¿no?, que Enoc les da a sus hijos después de regresar, ¿no?, de esa visita a los cielos. Los principios morales principales son el amor, el amar,
todas las cosas vivientes, similares a los principios éticos hallados en los testamentos de los 12 patriarcas. Muy similar, ¿no? Es otro texto, otro libro, el testamento o los testamentos de los 12 patriarcas. Lo tengo también, lo he leído, muy interesante cada testamento, ¿no? Desde el mismo Abraham, el testamento de Isaac, el testamento de Jacob, y luego el libro llamado Los Testamentos de los 12 patriarcas. Muy interesante lo que cada patriarca, lo que se le atribuye a cada patriarca que escribió a la hora de morir para sus hijos. Revelaciones de revelaciones, muchas concuerdan con mucho de lo que dice la Biblia, pero que es otro libro hebreo mesiánico. Es otro grupo de libros hebreos mesiánicos. Los testamentos de los 12 patriarcas, muy interesante, muy necesaria la lectura de esos libros también. A lo mejor en videos posteriores podemos estar también, así como hoy estamos con este libro. El Señor nos dé tiempo, ¿no? Particularmente es de notar una falta de interés en el pecado de fornicación. Y no una vez está la ley, y ni siquiera una vez está la ley de Moisés, ni siquiera se refiere a la ley de Moisés, ni siquiera una vez se refiere a la ley de Moisés, se le hace cita a la ley de Moisés en este libro, ni siquiera una vez. Curioso, porque a este libro se le data posterior a Moisés. A este libro se le data, la fecha que se le da a este texto es posterior a Moisés, obviamente. Moisés, ¿cuántos años tenemos antes de Cristo? Tenemos a Moisés. ¿Cuántos años tenemos a Moisés antes de Cristo? ¿2000, 2500 años antes de Cristo? Y este libro, que hace referencia a los principios morales, a la ley de Dios, por ningún lado hace referencia a Moisés. Muy posiblemente entonces este texto es anterior a Moisés. Pero los estudiosos, entre ellos muchos hijos del demonio, infiltrados, a quienes se les tiene por autoridad, por erudito, muchos estudiosos infiltrados, enviados por el demonio para confundir a la iglesia, quieren imponer su opinión y pretenden hacer creer a todo el mundo que estos textos son muy recientes, o hasta inventados por cristianos después de Cristo, cuando muy posiblemente y a la luz de muchos estudios bien pudieran ser anteriores a Moisés. Si es anterior a Moisés, ¿de qué tiempo estamos hablando? Si Moisés vino 400 años después de la esclavitud en Egipto, después de Abraham, 400 años después de Jacob, 500, 600 años después de Jacob, apareció Moisés como salvador del pueblo de Israel, rescatando y sacando al pueblo de Israel de Egipto. Qué increíble esto, lo que estamos hablando, diciendo. ¿Qué sabemos nosotros, hermano Teo? ¿Qué va a saber usted? Es verdad. Pero no podemos creernos todo lo que nos dicen desde un púlpito, desde un altar, desde un salón de clase, en un seminario. No se puede creer, hay que tener mente crítica. Hay que tener mente dudosa, mente sospechosa de todo lo que nos digan. Hay que orar, hay que investigar, hay que leer, hay que orar, sobre todo hay que ayunar, hay que preguntarle al Señor y que el Señor nos lleva. El Señor nos habla, aún audiblemente. El Señor nos comprueba. El Señor nos muestra, el Señor nos manda tal libro. El Señor nos pone los libros en el frente. Como lo hace conmigo, como lo hace con muchos, sin problema alguno. Falta nomás humildad. Que seamos un poco más humildes. Hoy precisamente hablaba yo con un amigo que me llamó de Estados Unidos, un pastor amigo, me llamó desde Texas hoy. Y hablando entre tantas cosas, él me recalcaba que sí, que el Pentateuco, la Torá fue escrita por Moisés, porque fue escrita por Moisés. Yo le dije, pero ¿quién dice que fue escrita por Moisés? Pues todo el mundo lo dice. Pero ¿quiénes originalmente dicen y predican que la Torá, el Pentateuco, fue escrito por Moisés? ¿Quiénes? Pues los judíos. ¿Quiénes más? Los judíos. Pero cuando tú vas y lees el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, creo que es el mismo libro de Éxodo, primer libro donde se menciona a Moisés. Los judíos dicen que los 5 primeros libros, incluyendo el Génesis, los escribió Moisés, dicen los judíos. Lo que nos dicen también los católicos, lo que nos dicen los llamados reformadores también.
Lo que nos dice todo pastor hoy en día en el púlpito nos dice eso también, no hay problema con eso, es lo que nos han dicho, es lo que nos han enseñado. Pero yo le decía a él que el libro de Éxodo, el autor de ese libro, se refiere a Moisés en tercera persona. Y este Moisés era el hombre más manso de todos, el más humilde. Este Moisés era el hombre, habla de Moisés en tercera persona y lo pone como el más humildito de todos los. Vamos a creer que el autor de ese libro donde sale esa referencia a Moisés haya sido el mismo Moisés, aunque los judíos lo digan. Aunque los judíos lo prediquen por años, de miles de años, podemos creer nosotros basados en la evidencia interna del texto. Una evidencia interna. Ese verso pareciera dar a entender que ese libro no fue escrito por Moisés a todas luces, pero nos han dicho toda la vida que los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Es posible que sí, es posible que no, no hay modo de saberlo. No hay modo de saberlo como tal, a menos que el Señor nos revele por sueños, por visiones, Es posible que sí, es posible que no. No podemos creer todo lo que nos dicen así nomás. Tenemos que leer, tenemos que investigar, comparar, estudiar, anotar, revisar, pensar, reflexionar. Gloria al Señor. Y luego también orar, pedirle al Señor iluminación, pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre, que nos enseñe. El Señor es nuestro maestro, está para eso. Quiere revelarnos muchos más secretos en este tiempo. Quiere explicarnos, quiere hacernos entender, quiere explicarnos y darnos a entender el porqué de las cosas que hoy vemos, hoy entendemos y que hoy vemos por tantas fuentes, por tantas fuentes y modos. Tanto maestro hoy en día, tanto falso maestro también de paso, tanto comunicador, tanto investigador hoy en día, por internet, por YouTube, por Facebook. Yo reviso bastante, ¿no? Muchos de ustedes sé que me oyen, sé que lo hacen también, porque es el llamado del Señor. Escudriñen las escrituras, nos dice el Señor, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna. El texto original nos dice, porque en ella os parece a ustedes. Ustedes creen que tienen, no. El original no decía así como nos llega la traducción en la Reina Valera, en la mayoría de las traducciones basadas en el texto masorético alterado por los judíos, no. El texto dice, porque en ellas ustedes tienen su vida eterna de ustedes, en ellas ustedes, en ellas, en las escrituras del Señor, está revelada la vida eterna, está revelado el Cristo de Dios, bendito el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, Hashihanabajebajó. El que tiene al Mesías en el corazón tiene la vida, dice el Señor. Para ir terminando esta parte, esta primera parte, este primer video, ¿no? Estamos hablando pues de las secciones. Venía hablando que particularmente es de notar la falta de interés en el pecado de fornicación, de condenar, ¿no? Como ya lo dije. Y también que ni siquiera una vez se menciona la ley de Moisés en este segundo libro de Enoc. Interesante esto. Aquí tengo un Enoc. Enoc enseña la inutilidad de las intercesiones. Dice aquí este artículo. Al final de los 30 días, Enoc es tomado al cielo para siempre. La última sección en la que se puede dividir este texto se refiere a la exaltación de Melquisedec. Atenta, iglesia del Señor, atenta aquí. Ya presentaba yo un video anterior, el gran rollo de Melquisedec encontrado, aparentemente, ¿no?, a todas luces, aunque no está en listas oficiales de los textos encontrados en el Mar Muerto, en los rollos de Qumran del Mar Muerto. Este texto, ese libro que compartía yo con ustedes y les leí hasta un poco de él en ese video, hace 2 o 3 videos anteriores, el llamado gran rollo de Melquisedec, muy tremendo. Hoy por hoy yo lo tengo por inspirado de Dios por muchas razones que puedo comentar, por mucha atadura de cabos entre libros, por exégesis de ese mismo texto. Hoy por hoy lo tengo por inspirado de Dios. Pero en este segundo libro de Enoc,
se refiere, la última sección se le refiere algunas veces como la exaltación de Melquisedec porque subraya o presenta la sucesión sacerdotal de Enoc. El hijo de Enoc, Matusalén, se le pide, el pueblo le pregunta a Matusalén o le pide que actúe como un sacerdote interino. Enoc fue considerado y fue tenido y fue llamado sacerdote. Incluso hay libros que dicen que Enoc fue un rey. El libro de Jacer lo presenta como un rey, como un gobernante entre los pueblos de esos entonces, ¿no? Para el tiempo en que cayeron los ángeles, ¿no? El sacerdocio de Nir, en este libro de Enoc se presenta el sacerdocio de Nir, que era nieto de Matusalén, bisnieto de Enoc. Se presenta al hermano de Noé. Noé tenía un hermano llamado Nir. Y se le presenta como el sacerdote, hijo de Matusalén, también en un sacerdocio temporal. Luego, el nacimiento milagroso de Melquisedec, de este primer Melquisedec, en el llamado gran rollo de Melquisedec, que ya hablamos de él en videos anteriores, como les conté, pues no se habla de esto que se habla aquí en este texto. No se habla de su nacimiento precisamente. Pero en este texto de Enoc se habla de un nacimiento milagroso de un Melquisedec y su sacerdocio, narrado, y se narra su sacerdocio como se... aquí dice, perdón, acá. Y sí, se narra su sacerdocio. Muy corto en este texto, en esta recensión de este texto de Enoc, se habla acá. En el manuscrito B de las versiones largas, llamado manuscrito B, como si fuese un apéndice de las versiones largas de este texto de Enoc, esta sección se finaliza con una corta narrativa del diluvio. ¿Sí? Y luego tenemos acá, pues para ir terminando, el capítulo llamado La exaltación de Melquisedec, que incluye los capítulos 69 al 73 en las versiones cortas, ¿no? Ya le dijimos no, en la versión larga, perdón. 69 a la 73. La exaltación de Melquisedec subraya en la sucesión sacerdotal de Enoc. Hay un consenso unánime de los eruditos en que si esta sección pertenece al cuerpo principal del texto o si es una adición temprana. No hay un consenso unánime, es lo que dice el texto acá, este artículo. No hay un consenso unánime en si esta sección pertenece al texto principal o si es una adición temprana, no tardía, temprana, en los primeros años en que salió este texto. Considerando los manuscritos principales que no fragmentarios, esta sección no está incluida en los manuscritos P, en el B y en el N mayúscula, pero está incluido parcialmente en el manuscrito J, ¿sí? El cual está incluido completamente en los manuscritos R, U y B, las recensiones R, U y B, las cuales de cualquier modo representan las mejores tradiciones de todas las versiones. No sé, como sea, en los manuscritos que se tienen por los mejores manuscritos o copias de este texto, esta última sección, la exaltación, la llamada exaltación de Melquisedec, está incluido. La falta de esta sección en manuscritos recientes es explicada por otros como a causa del contenido escandaloso, porque en este texto se presenta a Melquisedec naciendo virginalmente. Esto hace pensar mucho en el libro de Hebreos, en el libro de la Biblia de Hebreos, donde se presenta a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, de quien no se conoce genealogía ni padre ni madre. Habla el libro de Hebreos de este Melquisedec. Interesante acá. Si el escritor de Hebreos escribe inspirado por el Señor, pues tiene que haber otro libro, tiene que haber otra escritura hebrea mesiánica que corrobore lo que dice
el autor del libro de Hebreos con respecto a este Melquisedec, a quien no se lo conocía padre ni madre, a quien se le tiene por prefigura del Mesías. Este texto pareciera corroborar, interpretar, corroborar, confirmar lo que dice el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Dile? Hermano Teo. De acuerdo a Vaillant, quien editó la primera edición crítica del segundo libro de Enoch, no hay evidencia de que esta sección existiera separadamente. Por lo tanto, se debe tener como parte. Hay que concluir necesariamente que si esto es así, como dice Vaillant, no hay evidencia, pues entonces este apéndice, que algunos lo tienen por apéndice, pues parecerá ser parte natural del texto. Las ediciones modernas usualmente la incluyen estos capítulos también, las ediciones modernas de este texto. Los descubrimientos recientes de Melquisedec 11Q13, el texto Melquisedec 11Q13 en Qumran, y de un texto relacionado en las cuevas de Nag Hammadi en Egipto, en el Alto Egipto, ¿no? También, no solo en Qumran, sino en Nag Hammadi, han hecho posible hacerse una idea sobre la controversia de Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, valga la explicación acá, que incluyen también a esta sección de la exaltación de Melquisedec y a la carta a los hebreos, que involucran pues a este texto, a este apéndice, este llamado apéndice, y a esta carta, y a la carta a los hebreos, como ya lo acabo de decir, que se desarrollaron en comunidades judías no tradicionales y en comunidades cristianas tempranas, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el tercer siglo después de Cristo, en contra de las tradiciones judías, en contra de la identificación de Melquisedec judía tradicional con Sem. ¿No? Estoy queriendo decir que algunos descubrimientos, los recientes descubrimientos relacionados a Melquisedec, parecieran querer decir que este Melquisedec no es otro que el mismo Sem, hijo de Noé. Es lo que algunos quieren mostrar con sus estudios, ¿no? Pero que sabemos que Sem tenía papá. ¿Quién era el papá de Sem? Noé. Esta es la idea hoy por hoy aceptada por el judaísmo ortodoxo rabínico que gobierna el llamado Estado de Israel. Es la idea más aceptada hoy por hoy de que el antiguo Melquisedec, del que se habla en el libro de Génesis, del que se habla en el libro de Hebreos en la Biblia, del que se habla en el segundo libro de Enoch, no era otro sino el hijo mayor de Noé, Sem. Pero esto no parece concordar entonces con lo que dice el libro de Hebreos ni con lo que dice el segundo libro de Enoch, donde a todas luces se observa un nacimiento virginal de una prefigura del Mesías, y que cuando vamos y leemos después el gran rollo de Melquisedec, atamos cabos y estamos dando con una teofanía del ungido de Dios aún antes de su primera venida para morir en la cruz y morir por nosotros. ¿Qué les parece, iglesia? Ya estaba el Señor apareciéndose al mundo y anunciando su obra salvífica. Bendito el Señor. Un número creciente de eruditos reconocen la antigüedad del segundo libro de Enoch, incluyendo el llamado apéndice o exaltación de Melquisedec. Y apoyan la idea, apoyan la datación del 70 después de Cristo para una composición original de este texto. El erudito Saki sugiere que este apéndice, de hecho, es una adición al cuerpo central del texto, porque el estilo es ligeramente diferente. Pero una edición muy temprana por alguien de la misma secta que escribió el libro segundo de Enoch,
porque usa el mismo lenguaje y los mismos nombres típicos como Achusán para el templo. Datan entonces a este texto en una fecha posterior al 70 después de Cristo, que es la fecha de destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Tradiciones que datan ese texto posterior a esa fecha, lo que está diciendo acá, pero anterior o cercana a la fecha en que se escribió la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos. La diferencia entre este apéndice con la epístola a los hebreos, en la misma carta a los hebreos, Melquisedec es una figura a todas luces primariamente divina, a todas luces. Mientras que en este apéndice se le muestra como una figura terrenal, pero nacida virginalmente. A todas luces el texto, la traducción muestra que este Melquisedec en este apéndice del segundo libro de Enoc, llamado apéndice, lo presenta como una figura terrenal, pero nacido virginalmente, de la esposa del hermano de Noé. Para contarles rápidamente lo que dice, aunque podemos leer en el video que viene, podemos leer un pedazo de cómo dice, pero se cuenta que el libro de hecho cuenta en ese apéndice que este bebé es concebido por la esposa del hermano de Noé cuando ya este era sacerdote, y cuenta que Nir, el hermano de Noé, hermano menor de Noé, fue escogido por Dios, ¿no?, para tomar el puesto de Matusalén, de Lamec, Lamec, el papá de Noé, y de Nir era Lamec, para tomar el puesto de Lamec, que era el sacerdote, porque para tomar el puesto de su abuelo. Lamec no fue sacerdote, Enoc fue sacerdote, Matusalén fue sacerdote, y luego Matusalén pasa a Nir, su nieto. No pasaba el sacerdocio no pasaba estamos hablando de un linaje de sacerdotes anterior a Aarón, anterior a Moisés. Estamos hablando del primer linaje de sacerdotes, que comienza a todas luces, según la misma lista que se presenta ahí, y si mal no recuerdo, comienza a todas luces con Adán. Comienza a todas luces con Set, hijo de Adán, primer sacerdote. Y que a todas luces, esta primera línea de sacerdote, esto lo vamos a hablar mejor en el video que viene, porque en ese texto, en el texto del segundo libro de Enoc, se presentan 24 sacerdotes, que parecían ser los 24 ancianos del libro de Apocalipsis de Juan, y 3 Melquisedec se presentan, se mencionan, aunque el tercer Melquisedec es anunciado como el que moriría por la humanidad, el tercer Melquisedec. Muy interesante, Iglesia de Jesús, vamos a desarrollar esto mejor, vamos a aplicarlo mejor, pero se nos presenta entonces que este bebé que le nace a Nir, el hermano de Noé, de su esposa Sopanima, recuerdo el nombre, Sopanima, dice el texto que Sopanima y Nir no tuvieron relaciones desde el momento en que Nir fue llamado al sacerdocio. Nir la descuidó sexualmente. De modo que Sopanima, cuando queda embarazada de este bebé, se sorprende mucho. Va y le cuenta a su esposo, y su esposo, en el regaño que le echa, creyendo que le montó los cachos, esta mujer se sobresalta y muere de un infarto. Y en medio de su experiencia de morir, de estar muriendo, como sea que estaba embarazada de hace 9 meses, en el momento en que tiene este sobresalto para morir, concibe a este bebé. Cuando encuentran a la muerta con el bebé, porque el niño sale solo del cadáver de esta mujer. La mujer muere dando a luz en medio de un infarto, porque este hombre pues la rechazó estando embarazada, pero habiéndose dado cuenta 9 meses después, y que cuenta el texto que no habían tenido unión sexual. Un nacimiento virginal de una figura que sale de un cadáver, de un bebé que sale de un cadáver en el momento en que está muriendo el cadáver. Algo muy curioso, ¿no? Algo muy increíble. Pero ¿qué no es increíble en las Escrituras del Señor?
El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es increíble, iglesia de Jesús. Y si al Señor le plació presentarse a la humanidad o venir al mundo en una primera oportunidad, aún anterior a su venida para morir en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Si eso fuese así, o si eso en efecto fue así como dice este libro, ¿quiénes somos nosotros? Que muchas de estas cosas las aceptamos por fe, que la fe que le podamos tener a estos libros de Enoc y a otros más, escrituras hebreas mesiánicas extrabíblicas, pues es la misma fe que le tenemos a los libros bíblicos en todo lo que dicen los libros bíblicos y creemos que en efecto son así o es así todo lo que dicen los libros bíblicos. Cuando venimos a decir, ay, pero ¿cómo vamos a creer lo que dice ese libro? Es muy fantástico. Yo te preguntaría, ¿el libro de Daniel no te parece fantástico? ¿El libro del Apocalipsis de Juan en la Biblia no te parece fantástico? ¿El libro de Ezequiel no te parece fantástico? ¿El libro de Génesis en la Biblia no te parece fantástico? El mismo tipo de fe, la misma cantidad de fe, nivel de fe que le podamos llegar a tener a cualquier libro extrabíblico, es la misma cantidad de fe que le has tenido desde niño, que has decidido tener a los libros bíblicos. Nada del otro mundo, nada diferente, iglesia del Señor, y que tenemos pues ni modo venir a preguntarle al Señor sobre todas estas cosas. Este bebé nace y como sea que ya venía el diluvio, el Señor manda a buscar al bebé con Miguel, con su ángel Miguel, dice el texto. Se lleva al niño al paraíso y lo deposita en el paraíso antes del diluvio. Porque dicen muchos libros que precisamente el Señor se encargó de llevarse o de darle muerte a todos sus siervos, incluyendo Enoc, incluyendo Matusalén, incluyendo Nir, el sacerdote, de darles muerte natural, pacífica, a todos sus siervos antes del diluvio, porque cuando llegó el diluvio, las aguas se llevaron a todos los malos. Las aguas no se llevaron a los que creían en el Señor. Noé no era el único que creía en el Señor con sus hijos y su esposa. Noé tenía un hermano, Nir. Noé tenía un papá, Lamec. Noé tenía un abuelo, Matusalén. ¿Dónde entraron todos esos, hermano Teo? ¿Por qué no entraron en el arca con Noé? Porque no era voluntad de Dios que quedaran para el nuevo mundo. Dios dispuso, ¿verdad?, llevárselos, darles muerte natural y dejar solamente a Noé, a sus 3 hijos y sus 3 esposas para que entraran en el arca y sobrevivieran el diluvio y fuesen los iniciadores, los iniciantes de un nuevo mundo. Ese hombre con sus 3 hijos. Volvieron a probar la tierra, se volvió a poblar la tierra a partir de Noé con sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Qué te parece, iglesia? El universo teológico del segundo libro de Enoc está profundamente enraizado en el molde enóquico de la apocalíptica judía, de la literatura apocalíptica judía del segundo templo, del periodo del segundo templo. Esta es una opinión pues, de los editores de este artículo, ¿no? Aún así, a lo largo de las apropiaciones y de las tradiciones antiguas sobre el héroe antediluviano, el séptimo héroe antediluviano, los intentos del texto de reformar, de darle forma otra vez a esta literatura apocalíptica mediante la adición de una nueva dimensión mística a la imagería, ¿no?, a las imágenes apocalípticas. Una opinión acá, disculpen si no supe expresarlo muy bien esto último acá, pero la figura de Enoc, transportada, presentada en varias secciones del segundo libro de Enoc, pareciera más elaborada que en el tratado enóquico del segundo templo de primera de Enoc. En este libro se trabaja más la figura de Enoc, su persona, se presenta, se revela un poco más información sobre el carácter y sobre el ser y sobre la persona de este profeta en este segundo libro que en el mismo primer libro. La unción de Enoc, después de haber visto cara a cara al Señor, lo hace similar en apariencia al ángel glorioso y que le permite sentarse por encima de otros ángeles a la izquierda del Señor. Se dice que Dios le sentó. Este texto dice que Dios sentó a Enoc a su izquierda por encima de otros ángeles. De acuerdo a Orloff, en este intento uno puede encontrar los orígenes de
de otra imagen de Enoc, muy diferente a la literatura enóquica temprana, que fue desarrollada más tardíamente en la Merkabah rabínica, en el misticismo de los templos y de la Merkabah rabínica. Sabemos que en el judaísmo ortodoxo pues hay toda una literatura que gira alrededor de la figura de Enoc, todo un compendio de libros llamados, a grosso modo, divididos en dos grandes partes: la literatura que tiene que ver con los carros y los querubines, la llamada Merkabah, y toda la literatura que tiene que ver con los llamados palacios o templos en los cielos. En hebreo se dice Hakalot o Hekalot. Mucha literatura y muchos midrashim, muchos midrash, mucha tradición judía rabínica que degenera en muchos casos, muchas corrientes del judaísmo, muchas sectas del judaísmo, que hay muchas sectas, muchas corrientes de pensamiento filosófico y teológico en la Kabbalah, que se basa mucho en esta literatura que mucho de ella gira alrededor de la figura de Enoc. Ellos la han construido alrededor de la figura de Enoc y del llamado tercer libro de Enoc, la imagen de un supremo ángel llamado Metatrón. Esto, pues, el judaísmo más extremo, más extremista, cree que Enoc en efecto se convirtió en un ángel, y que si Enoc se convirtió en un ángel, pues todos los que creemos en Enoc y en el Dios de Enoc y en todos estos libros y en toda esta cábala podemos terminar convirtiéndonos en ángeles también. Es lo que enseña parte del misticismo cabalístico judío, ¿no? El príncipe de la presencia, encontrado en el tercer libro de Enoc. Los títulos de patriarca encontrados en el Apocalipsis búlgaro antiguo parecen ser diferentes a estos testigos en las escrituras enóquicas tempranas, y demuestran una semejanza, una cercana a los títulos de Metatrón. Metatrón es el nombre que le dan a Enoc, el ángel que está más cerca del trono, Metatrón, como aparecen en las fuentes de la Hekalot. Estos desarrollos demuestran que el segundo libro de Enoc representa un puente entre la apocalíptica temprana enóquica, entre los reportes enóquicos de la apocalíptica temprana, ¿no?, y de las tradiciones de la Hekalot y del rabinismo místico posterior. Con este comentario, pues terminamos esta primera parte introductoria a este segundo libro de los secretos eslavos de Enoc, Iglesia de Jesús. Pues no me queda más que ir ya despidiéndome, no sin antes pues orar por todo amigo, amiga que me ha estado escuchando, amigo, amiga, hermano nuevo en la fe, que ha estado creciendo en el Señor, y pues en estos tiempos también participando de estas lecturas y de estos estudios de estos nuevos libros. Pues a todos mis amigos, hermanos, sin duda que yo recomiendo obviamente pues la lectura de los libros bíblicos y de la Biblia y de toda la Biblia, metódicamente y sistemáticamente durante el tiempo que sea necesario, como introducción y como base necesaria para poder estar cada vez más leyendo estos otros libros, estos otros materiales, estos otros apocalipsis no bíblicos. Es muy obvio que necesitamos a todas luces la lectura y el conocimiento de la literatura bíblica, de doctrina bíblica, ¿no? El Señor obviamente nos cuide a todos de falsa doctrina, de falsos maestros, de falsa teología. Que el Señor nos vaya mostrando, que el Señor nos vaya revelando cada vez más por sus libros bíblicos primeramente, todo lo que es verdadero en Él, como para que después podamos venir, hermano, hermana, amigo, a sumergirnos, ¿no?, en el estudio y en la lectura de estos otros libros hebreos mesiánicos antiguos extra bíblicos, como en este caso el segundo libro de Enoc. Ora conmigo, hermano, hermana, amigo, que hoy quieres orar para abrirle tu corazón al Señor. Corre al Señor, podemos ayudarte. Si vives acá en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, quisiéramos conocerte, quisiéramos poder guiarte en orar contigo, encontrar una familia, una iglesia amiga, cercana, poder recomendarte una iglesia cercana donde sea que esté, en cualquier ciudad de Venezuela. De seguro tu servidor pues conocerá alguna iglesia en la mayoría de las ciudades
más grandes de nuestro país, de muchos países también, como sea que fui durante un tiempo misionero encargado de el Ministerio Global Media Outreach, con conocimiento y con bases de datos de iglesias en la mayoría de las ciudades de nuestro país y de los países de Latinoamérica y de toda América. Pues queremos saber de ti, queremos orar por ti, por tu necesidad, y queremos poder en el tiempo recomendarte una congregación, una familia, un pastor con el que puedas caminar, ¿no? Donde sea que estés. Y pues tu servidor, servirte por internet siempre que podamos y orar por ti. Señor, ora conmigo, amigo, que si quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón en esta hora, abre tu boca y di conmigo: Señor Jesús, perdóname de mis ofensas. Te necesito, Señor. Creo en ti, creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo que tú eres el Señor, el Dios de la vida, quien me dio la vida, quien me ha dado lo que tengo. Señor, en esta hora vengo a ti, te necesito. Me arrepiento de todos mis crímenes, de todos mis pecados, de todas mis faltas. Límpiame por tu amor. Límpiame, Señor, por tu gran misericordia. Señor, perdóname. Sé que tú vienes ya muy pronto y necesito, Señor, estar bien contigo. Perdóname, límpiame, sálvame, Señor, salva a mi familia. Rompe mis ataduras, mis vicios. Cámbiame, Señor. No borres mi nombre de tu libro. Ven a mí, porque yo vengo a ti, mi Dios. En el nombre de tu Hijo te acepto como mi único Señor y Salvador. Guíame. Ayúdame a entender tus cosas, tus misterios, Señor. Ayúdame sobre todo a entender tu amor, aceptar tu amor para mí, para yo poder compartirlo con otros también. Líbrame, Señor, del mal. Apártame del mal y de mis pecados, Señor. Yo me arrepiento y me aparto de todos ellos. Te abro mi corazón, entra en mí. Tú dices, Señor, tu palabra, que todo el que abra la puerta a ti, tú entrarás en él y cenarás con él. Yo te abro mi puerta, mi corazón, entra en mí, cena, Señor, conmigo. Te necesito en esta hora. Te doy gracias, Señor. En esta hora, Padre bueno, yo también me quiero unir a esta oración de cada persona que la haya hecho y a toda oración de cada uno de mis hermanos que me han oído en esta noche, en este momento. Señor, sus oraciones están delante de ti. Yo me uno a sus oraciones, Señor, en un mismo espíritu. Te pido que tú concedas, Señor, conforme a tu amor, a tu verdad, Señor, que tú sanes, Señor, de toda dolencia, que tú reprendas todo espíritu de muerte, de enfermedad, que tú reprendas todo espíritu de vicio, de opresión. En el nombre de Jesús, todo demonio encomendado para destruir sus hogares sean ahora atados en el nombre de Yahshua HaMashiach, por el poder de la palabra. Tú que me oyes, levanta tu mano y recibe sanidad, recibe liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gloria, Señor. Permítenos vernos una nueva oportunidad muy pronto. Te adoro, Padre querido. Gracias, Maestro bueno. En esta hora, Señor, nos despedimos de ti, pero no de tu presencia. Dormimos ahora. Iglesia de Jesús, el Señor te bendiga. El Señor Jesucristo te bendiga con toda bendición del cielo y te sane cada vez más de todo dolor, de toda opresión y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús te damos gracias de toda peste, de todo bicho. Y guárdanos, Señor, cada día más te pedimos de toda tentación y de todo engaño del demonio que quiere venir a marcarnos, Señor, a través de todas sus pullas y de toda, Señor, artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús, aléjalas de nosotros. En el nombre de tu Hijo te damos gracias. Aleluya. Amén y amén.